patria, se abre la sesión. Le ofrezco la palabra al señor secretario para dar lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Mensaje de su excelencia el presidente de la República, virtud del cual da inicio a la tramitación del proyecto de ley que fija un plazo máximo para que los proveedores de servicios de Internet y telecomunicaciones entreguen registros de llamadas y otros antecedentes de tráfico comunicacional en delitos de crimen organizado y otros cuya investigación requiera especial celeridad. Para el mismo proyecto, para nuestro proyecto que tenemos en tabla, Su Excelencia el Presidente de la República ha presentado urgencia en calidad de suma para el despacho del proyecto que incorpora las fiscalías supraterritorial en la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público y modifica otros cuerpos legales que regulan las actuaciones de los fiscales y las fiscalías regionales. También Su Excelencia el Presidente de la República ha presentado urgencias simples tanto para el despacho del proyecto que modifica el Código Penal para tipificar y sancionar los delitos de zoofilia y bestialidad, como para el despacho del proyecto que modifica diversos cuerpos legales para sancionar penalmente nuevas formas de maltrato animal, crear un registro de condenados por este delito y disponer de la incautación de los animales afectados. Moción que modifica diversos cuerpos legales para fortalecer la facultad de fiscalización de los organismos que indica. Comunicación de la señorita Presidenta de la Cámara de Diputados, por la cual informa acerca de la reunión sostenida el 2 de julio del año en curso, convocada por el diputado don Cristian Moreira, acompañado del diputado don Eduardo Durán, y en la cual se recibió autoridades de la Iglesia Evangélica, específicamente los obispos Emiliano Soto, Eduardo Cid Cortés. En la audiencia se hizo presente la necesidad de seguir con la tramitación del proyecto que modifica la Ley 19.638, que establece normas sobre constitución jurídica de las iglesias y organizaciones religiosas. A su vez, se solicita que se les convoque a los representantes de la Iglesia Evangélica durante la tramitación del proyecto. Comunicación por la cual se informa que el diputado don Cristóbal Martínez reemplazará al diputado don Jorge Alessandri en la sesión de hoy. También se informa el pareo que se ha acordado entre el diputado don Marcos Ilavaca y la diputada señora Camila Flores para esta sesión. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos confirma la asistencia del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos subrogante, don Jaime Gajardo, acompañada de la jefa de la Dirección Jurídica del Ministerio, doña María Esther Torres, doña Consuelo Hernández, asesora, don Pedro Vega, asesor, don Francisco León, asesor, doña Estefanía Balcer, asesora del señor Ministro, y por la División Jurídica, doña Paula Recabarren, don Rodrigo Hernández, abogados de la División Jurídica. Fiscalía Nacional comunica que la excusa del señor Fiscal Nacional por tener cometido funcionarios y asiste en su representación doña Ana María Morales, que es la gerente de la División de Estudio, acompañado del profesional de la División de Estudio, don Gonzalo Droguet, don Ignacio Castillo Val, director de la Unidad Especializada de Droga y Crimen Organizado, doña Leslie Trolún y don Luis Bozo, también asesores. El correo electrónico de la Defensoría Nacional, por el cual se informa la asistencia presencial del señor Sebastián Salinero, abogado de dicha Defensoría, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario, por la cuenta. Vamos a tomar acuerdo respecto a la solicitud de la Presidenta de la Cámara, respecto de esta solicitud de la modificación de la Ley 19.638 sobre normas de constitución jurídica de las iglesias y organizaciones religiosas para poder también darle prioridad en los proyectos que tenemos priorizados y obviamente solicitar el acuerdo para que se convoque también a los representantes de la Iglesia Evangélica en esa discusión. Así que entiendo que es un acuerdo que es un proyecto que establece normas sobre constitución jurídica de las iglesias y organizaciones religiosas. Viene solicitado por la Presidenta de la Cámara. Me imagino. ¿Viene con urgencia? No viene con urgencia. Es una solicitud de la Presidenta de la Cámara de Diputados. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Solo saber si la Secretaría, dado que hay tanta curiosidad de todos los miembros, me sumo a esa curiosidad, saber más o menos sobre qué versa este proyecto de ley y la razón por la cual la Presidenta de la Cámara está solicitando que esta sea priorizado. Muchas gracias.
Gracias, diputado Sánchez. Parece que es moción parlamentaria, ¿no? Están revisando. Bueno, de todos modos, ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputado Ilavaca. Sí, presidente, yo creo que la presidenta de la Cámara tiene el legítimo derecho, como cualquier otro parlamentario, de hacer las solicitudes que se estima. Sí. Aquí se han hecho varias solicitudes de varios parlamentarios y que en definitiva la forma de proceder que ha adoptado esta comisión, que se continúe y con los proyectos que ya nosotros hemos establecido. En esa misma línea, solamente la idea es poder informarlo y evidentemente entiendo que está el acuerdo para poder avanzar en este proyecto que es moción parlamentaria al parecer. Presidente, le estamos chequeando. Sí. ¿Sí? Sí, modifica la ley sobre organizaciones, constitución jurídica de la Iglesia y organizaciones religiosas. Son varias modificaciones y fue presentado mediante un mensaje de fecha. Un mensaje. 8 de marzo de 2018. No tiene urgencia. No tiene urgencia. Pero Bien. 2018. Bien. Presidente, un proyecto de mensaje de la presidenta Bachelet. Por supuesto que lo recogemos. Vamos a escuchar a la Iglesia Evangélica. Por supuesto. Bien, ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿Algún otro acuerdo, señor secretario? ¿Que hay que resolver? Nada más. Nada más, señor presidente. Lo único que se presente que hoy día hay sesión de sala especial de 16:30 a 17:30 horas. De acuerdo con el reglamento, para los efectos de dar el quórum, es necesario ir a dar quórum a las 16:20. Hay que levantar la sesión. Ahora, nosotros tenemos una urgencia. ¿Qué significa eso? Que en teoría podríamos nosotros seguir sesionando cuando vuelvan de dar quórum, pero la verdad es que ya no tiene mucho sentido porque es media hora nomás lo que queda. Sí. Perfecto. Eso para que lo tengan presente. Bien, vamos a continuar entonces con la discusión. Sí, 4:20, ¿si les parece? Vamos a continuar con la discusión y votación en particular del proyecto de ley que incorpora la Fiscalía Supraterritorial en la Ley 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, y modifica otros cuerpos legales que regulan actuaciones de los fiscales y fiscales regionales, fiscalías regionales. Saludamos al señor subsecretario de Justicia, que nos acompaña como ministro subrogante. Además, le damos la bienvenida, señor ministro. Y también a la representante de la Fiscalía Nacional. Bien, le voy a ofrecer señor secretario, vamos a continuar con la votación y voy a dejar yo a mi sucesor, al diputado Leiva, le agradezco que pueda... Estoy pareado solo aquí en el diputado de la vaca. Solo en... Gracias por su procuración, diputado. ¿Con quién te pareas? No, supuestamente con Jorge Alessandri, pero solo para sesiones de sala. Perfecto, ya, pues tenemos un pareado solamente el diputado de la vaca. Oye, pido la anuencia de la comisión para que puedan participar los asesores en la mesa. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muchas gracias. María Esther, por ejemplo. que como el Yin y el Yang. Y también la Defensoría Penal Pública nos acompañaba. ¿Cómo está? Estaba Leo Moreno por ahí, ¿no? Al lado, mira. ¿Y en qué estamos aquí? Señor presidente, tenemos que ir al comparado a la página 25. Ok. 25, el artículo que corresponde ver y votar ahora es el 37 nonies. 37 nonies, que dice: el fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial deberá conocer y resolver en los casos previstos por la Ley Procesal Penal las reclamaciones que cualquier interviniente en un procedimiento formulare respecto de la actuación de un fiscal adjunto que se desempeña en la Fiscalía Supraterritorial. Dichas reclamaciones deberán ser presentadas por escrito al fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial, que la resolverá también por escrito dentro de los 5 días hábiles siguientes a su recepción. Eso entonces, reclamaciones por parte de intervinientes respecto a la actuación de un fiscal adjunto, señor presidente. Muchas gracias. Es el artículo 37 de Nonies, que inicia en la columna central, página 25, termina al inicio de la página 26, no tiene indicaciones. Se ofrece la palabra en votación. Gracias, señor presidente. Artículo 37 de Nonies. Don... ¿Qué tienen que votar para anotarlo? Don Gustavo Benavente se fue. Doña Carolina Rol Soto.
No me opinó acá. Doña Pamela Giles, por favor. A favor, diputada Pamela Giles. Don Andrés no está. Doña Javiera Morales. A favor, doña Javiera. Doña Maite Orsini. A favor también. Don Luis Sánchez. A favor. A favor, don Luis Sánchez. Don Leonardo Soto. Señor presidente. No se me quedó nadie afuera. No. Y gracias, señor presidente. Tenemos 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Se aprueba por unanimidad. A continuación, como usted señalaba, señor secretario, corresponde al artículo 37 decies. Sí. El fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial, junto con dar cumplimiento a las instrucciones generales impartidas por el fiscal nacional, está obligado a obedecer las instrucciones particulares que éste le dé en las investigaciones de delitos que se encuentren a su cargo. Muchas gracias, señor secretario. No existen indicaciones respecto de este artículo. Se ofrece la palabra en votación. Si le parece a la mesa, lo aprobamos con la misma votación. Perfecto. 600, entonces también. Artículo 37, undecies. El fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial, en audiencia pública, rendirá cuenta anualmente en enero de cada año de las actividades desarrolladas por la Fiscalía Supraterritorial. En dicha cuenta se referirá a los resultados obtenidos en las actividades realizadas en el periodo, incluyendo las estadísticas básicas que las reflejaren, el uso de los recursos otorgados y las dificultades que se hubieran presentado. Ese es el artículo 37 undecies, que tampoco, estimadas y estimados, tiene indicaciones. Y si le parece a la mesa, la aprobamos por la misma votación. ¿Sí? ¿El que acabo de leer? Se aprueba entonces por la misma votación. A continuación corresponde el artículo 37 duodecies. El fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial será subrogado por el fiscal adjunto que determine mediante resolución, pudiendo establecer entre varios el orden de subrogación que estime conveniente. A falta de designación, lo subrogará el fiscal adjunto más antiguo de la Fiscalía Supraterritorial y procederá a la subrogación por el solo Ministerio de la Ley. Por cualquier motivo, el fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial se encuentre impedido de desempeñar su cargo. Este artículo 37 duodecies tampoco tiene indicaciones, entonces propongo aprobarlo por la misma votación. 600. El que sí tiene indicaciones es el artículo 37 terdecies, que es admisible, y el artículo 36 terdecies señala que la remoción por pérdida de confianza al fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial será efectiva por medio de la petición de renuncia que formulará el fiscal nacional. Si dicha renuncia no se presentare dentro de las 48 horas siguientes contados desde el requerimiento, se declarará vacante el cargo. Con todo, si el fiscal nacional con ocasión de la pérdida de confianza resolviere remover al fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial, deberá hacerlo mediante resolución fundada. A este respecto existe una indicación de la diputada Flores y el diputado Longton para introducir un nuevo inciso final en el artículo 37 terdecies, que es incorporado por el numeral duodécimo del artículo primero del siguiente tenor. Vale decir, a lo que yo acabo de leer, que tiene 3 incisos, se agrega un inciso final nuevo y señala que esta indicación que el fiscal nacional deberá informar a ambas cámaras del Congreso Nacional la resolución por la cual se remueve al fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial y exponer los motivos de esta en sesiones de las comisiones de Seguridad Pública del Senado y de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, especialmente convocadas para tal efecto. Entiendo entonces que no existe indicación respecto a los 3 primeros incisos y le voy a ofrecer la palabra al Ministerio Público respecto a la indicación. Que no están los autores. Si el Ministerio Público fuera tan amable. Sí, por su intermedio, señor presidente, nosotros creemos que esta indicación excede lo regulado constitucionalmente en la medida que propone informar al Congreso respecto a la causal de remoción de una autoridad, en este caso el fiscal jefe supraterritorial, que es de exclusiva confianza. Entonces no entendemos los motivos más allá de la pérdida de confianza, que tiene que hacerlo por resolución fundada, pero que puede versar respecto, por ejemplo, el cumplimiento de instrucciones particulares o instrucciones generales respecto de investigaciones que se encuentran actualmente abiertas. Y no creemos que se deba exponer tampoco, porque las investigaciones son secretas para terceros,
y en este caso se estarían entregando información respecto a investigaciones en curso, que creemos que no corresponde. Se ofrece la palabra. Diputada Pamela Giles, por favor. Sí, a mí me parece, al contrario de lo expuesto por el Ministerio Público, que aquí lo que se hace es una petición de información. No hay una condición, ni la Cámara y el Senado van a aceptar o no esa remoción en que no se cuestiona el que sea de exclusiva confianza, por una parte, y en segundo lugar, en ninguna parte se habla de que se vaya a entregar información respecto a investigaciones. Lo que se está pidiendo es que se informe a ambas cámaras respecto de los motivos, que pueden ser genéricos, ¿cierto?, y a las comisiones de seguridad y de... A mí me parece, presidente, al contrario de lo expuesto, que es una medida que yo creo que le da más legitimidad al rol de exclusiva confianza incluso que va a tener el fiscal supraterritorial y que no contradice en nada la Constitución ni a la ley, por el contrario. Muchas gracias, diputada Gil. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo, señor Ministro. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a todos los diputados y diputadas presentes. Bueno, en primer lugar, veo que no... en primer lugar, bueno, está el proyecto de ley, que es el artículo 37 terdecies, que establece básicamente la remoción por pérdida de confianza del fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial y más o menos replica lo que señala la Constitución al respecto. En relación a la indicación de los diputados, de la diputada Flores y del diputado Longton, a nuestro juicio, el que se informe al Congreso Nacional no vemos que en sí mismo pueda ser o tenga algún asunto de constitucionalidad. Nosotros como Ministerio no vemos que haya un problema de constitucionalidad en el hecho de que se informe. En cuanto a exponer los motivos, efectivamente, en la exposición de motivos de un funcionario al cual se le pide la renuncia de exclusiva confianza, puede haber algún tipo de inconvenientes con exponer motivos más detallados, en el fondo, ¿ya? Sin embargo, lo que se ha estimado que es que en general todos los actos administrativos de cualquier tipo, de cualquier índole, tienen que ser debidamente fundados, y la exposición de motivos parte del fundamento que debe tener cualquier acto, incluso cuando uno quiera remover a alguien que es de su exclusiva confianza. En sí mismo eso tampoco sería inconstitucional, todo lo contrario, la actuación sin exposición de motivos sería una actuación inconstitucional, ¿ya? Y así lo ha dicho la jurisprudencia de la Corte Suprema en reiteradas oportunidades. Lo que sí creemos que efectivamente puede ser un inconveniente el hecho de que se le quiera remover por alguna causa en curso, pero nos parece más bien algo que debiera considerarse prudencialmente. Nosotros en principio no estamos en desacuerdo, por así decirlo, con la indicación. Nos parece que el Congreso se ha informado, puede ser algo positivo, y de todas maneras hay que atender las razones que tiene el Ministerio Público para estar en contra de la indicación, por decirlo de alguna manera. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra al diputado Marcos Gilavaca. Sí, presidente, en la misma línea de lo que señala el señor ministro, y qué lástima que no haya estado en un comienzo los autores para poder defender su indicación. Pero creo que en ningún caso esto tiene algún viso de inconstitucionalidad. Es más, la generación de esta Fiscalía Supraterritorial es un órgano especialísimo creado por este Congreso Nacional con el objeto de velar por el cuidado de la ciudadanía en uno de los delitos más complejos que exista, para poder entregarle más herramientas a la Fiscalía. Y al ser una figura especial, y una figura que además va a cumplir roles de seguridad pública nacional, es bueno y transparente de que efectivamente el fiscal nacional informe cuáles son las razones por las cuales esta persona, que en definitiva cumple un rol importantísimo de investigación y persecución penal, ha sido removido. Y creo que esta facultad de exigir solamente transparencia en ningún caso le quita poder al fiscal nacional, y menos aún, tal cual ha señalado la invitada que viene en representación del Ministerio Público, llega a ser inconstitucional. Gracias, presidente.
Diputado de la Vaca, le ofrezco la palabra al diputado Soto. Presidente, mire, a mí no me gusta, no me agrada mucho esta indicación por dos razones. Una, porque si bien es cierto, solamente establece una obligación de informar sobre un acto administrativo, que es la remoción de un fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial, informar la remoción y los motivos. También contempla la posibilidad de exponer los motivos presencialmente el fiscal nacional dentro de sesiones de varias comisiones. Lo hace en el procedimiento de remoción y no queda claro si tiene algún valor en cuanto a suspender la remoción. No lo establece, pero es raro que se coloque dentro del procedimiento. Uno podría decir, bueno, si es de información no daña el acto administrativo, pero sí también pasa a llevar a una norma que tiene que ver con las actuaciones y las atribuciones que tiene el Congreso. Nosotros nos gustaría tener atribuciones de citar obligadamente al fiscal nacional cada vez que nosotros quisiéramos, para que expusiera sobre asuntos internos de esa fiscalía. También a la Contralora, también nos gustaría citar al presidente de la Corte Suprema. Pero nuestras facultades, las facultades de la Cámara de Diputados, son limitadas a la fiscalización de los actos de gobierno. Y hasta donde yo entiendo, el fiscal nacional, el Ministerio Público, son autonomías constitucionales, que no ejecutan actos de gobierno en el sentido que está establecido en nuestra Constitución. Entonces, es una facultad que podemos atribuirla a nosotros, pero la verdad que a mí me parece, presidente, que sobrepasa las facultades que constitucionalmente tenemos. Yo creo que podría incluso ser cuestionada por inconstitucionalidad. Muchas gracias, diputado Soto. Mire, yo creo que la intención de la indicación es meramente informativa. Tal como en la ley de presupuesto hay glosas informativas y no hay ningún problema. A mí me gustaría que tuviéramos claro que la modificación constitucional que crea la Fiscalía Supraterritorial, en su artículo 84, inciso tercero de la Constitución, lo establece, que es de exclusiva confianza. Y así como lo nombra, así como lo remueve. Lo importante es que el fiscal nacional tiene esa facultad de ponerle término a esta relación cuando él lo establezca, sin perjuicio, y eso también es importante que quede, de la facultad que se tiene de remover a cualquier fiscal regional conforme al artículo 89 de la Constitución. Y eso es importante. Y también al Supra. O sea, también tenemos esa facultad de solicitar a la Corte Suprema la remoción. Nosotros como Congreso. Igual que todos los fiscales regionales y el fiscal nacional. Entonces, importante sería dejar medianamente claro para la historia de la norma, porque entiendo que al ser un órgano autónomo constitucional no tiene obligación de rendir cuenta aquí. Entonces, es importante. Entonces, ¿cómo? Es que no podría establecer esa obligación, porque sí sería inconstitucional si le estableciera una obligación en una ley orgánica constitucional más allá de ser un órgano autónomo constitucionalmente declarado en la propia Carta Fundamental. Ahí podríamos tener un problema. Yo lo que creo es mi opinión, y eso es lo que quiero proponer a la Comisión, de que efectivamente este artículo 37 terdecies establece que esta resolución, en concordancia con lo que establece la Ley sobre Procedimientos Administrativos 19.880, siempre tiene que ser fundada. Y lo dice de manera expresa. Entonces es importante que lo comunique a la Cámara. Y lo que va a comunicar va a ser exactamente lo mismo que está en la resolución fundada. Va a venir a dar cuenta del fundamento dado en esa resolución. No le podemos pedir más. Entonces, si le parecen a los mocionantes, no sé qué opinión tienen, para ir avanzando, es que esto se tiene que comunicar a la Cámara. Ahora, es un hecho público y notorio, además, cuando se le pone término a través de una resolución que también es pública y fundada a la Cámara, pero yo no tengo problemas con que se informe. Lo que sí me gustaría que quedara claro, y por eso hago expresa mención en esta intervención para la historia fidedigna de la norma, es de que primero el fiscal regional basta con que venga a exponer su propia resolución y los fundamentos que están en esa resolución
ni más ni menos. Si él quiere exponer más, es una facultad de él, pero no está obligado a venir, que ese es el problema, porque es un organismo autónomo constitucional. O sea, yo no le puedo establecer, por ejemplo, a la Contraloría la obligación de venir a una comisión. Ese es el problema que debemos debatir. Le ofrezco la palabra al diputado Sánchez, que la había solicitado, y luego al diputado Soto, a ver si podemos solucionar este tema. Muchas gracias, presidente. A ver, yo entiendo que evidentemente todo esto genera un problema. Constitucionalmente hay un tema ahí que tiene que resolverse respecto a la autonomía de estos órganos, y esto es un tema que tiene que ver no solo con la Fiscalía, sino que es un problema que va a seguir surgiendo respecto a otros órganos del Estado. Al final, nosotros tenemos un rol aquí en el Congreso Nacional de fiscalizar a otros órganos del Estado también. Hay que buscar el mecanismo para que eso tenga una concreción práctica. Hoy día, por medio de comisiones investigadoras, sí pueden ser citadas diversas autoridades. Entonces, yo creo que no estamos extendiéndonos mucho más allá de las facultades que ya tiene el Congreso Nacional. Y en lo que tiene que ver hoy día con el funcionamiento de la justicia, la persecución penal en nuestro país, hay un problema, hay múltiples problemas. La ciudadanía hoy día está insatisfecha respecto de cómo está funcionando el sistema de persecución penal, y tenemos una responsabilidad los miembros del Congreso, o sea, y tenemos que ejercerla. Si es que esta norma tiene que ser incorporada por vía de reforma constitucional, bueno, discutámoslo en esos términos. Y yo creo que debiese existir la mayoría en este Congreso para que discutamos en esos términos. Es que tiene que ser una reforma constitucional, que lo sea. Pero yo creo que es sano que al menos exijamos desde este Congreso que el fiscal nacional tenga que venir a dar explicaciones de algunas cosas aquí, no solo a nosotros como diputados, si al final lo está haciendo ante toda la ciudadanía por intermedio de nosotros, y que esa facultad la tengamos también respecto de el Poder Judicial, que la tengamos también respecto de la Contraloría. Tiene ciertas complejidades, podríamos decir, sobre la base de la autonomía constitucional de estos órganos, pero creo que la situación actual de la inseguridad y los problemas que toda la ciudadanía observa en la persecución penal nos obligan a buscar soluciones más que encontrar problemas. Muchas gracias. Sí, presidente, mire, yo creo que hay que tener conciencia que estamos tratando de establecer un trámite que es obligar a asistir al fiscal nacional a sesiones de 2 comisiones, a exponer los motivos de la remoción del fiscal jefe de la supraterritorial, con un sesgo muy claro de inconstitucionalidad. Es decir, la pregunta que uno hace, ¿qué pasa si no va? Si no están conformes con las explicaciones, ¿qué pasa si el fiscal viene y dice, oye, los motivos que yo puedo dar a conocer son los que aparecen en el decreto y ninguno más, porque tengo discrepancias con el fiscal jefe que estoy removiendo por las materias de una causa que está bajo reserva? Entonces, estamos tratando de establecer un trámite que tiene un claro sesgo de inconstitucionalidad y además tiene poca utilidad, porque tiene que ver con la tramitación de causas probablemente cuya reserva es fundamental. Y tercero, que le abre prácticamente una instancia al fiscal jefe removido para poder instalar los temas de la controversia, que es la causa de la remoción. Yo creo que debilita la autoridad del fiscal nacional, y lo que más lamento es que haya poco aprecio por las normas constitucionales que regulan nuestras atribuciones. A mí me gustaría tener más, pero mientras no las tengamos no podemos inventarlas. Y nosotros no podemos obligar al fiscal jefe, al fiscal nacional, para ir allá, acá, exponer esto o exponer esto otro. Lo podemos remover, pero no está dentro de nuestras facultades fiscalizadoras hacer lo que se quiere hacer con esta norma. Si me sugiere una propuesta, se la acabo de decir a unos diputados que son autores de indicación, la parte de información yo no le veo ninguna dificultad, que pueda la mitad de la indicación aprobarla por unanimidad, y con eso yo creo que pasamos. Sí. Oye, yo antes de dar la palabra al diputado Benavente, en búsqueda también de una redacción que nos permita generar unanimidad, la indicación señala: el fiscal nacional deberá informar a ambas cámaras del Congreso Nacional la resolución por la cual se remueve al fiscal jefe de la Fiscalía Superterritorial y exponer los motivos de este. Yo eliminaría en sesiones, reemplazarlo por en sesiones de a las comisiones de seguridad ciudadana. Si lo voy a informar el documento. Claro, solo se le informa. Sí. Pero claro, porque no tengo, no,
Mira, la relación entre el fiscal supraterritorial y el fiscal nacional, porque tenemos que ponernos en todos los escenarios. En el mejor de los escenarios no tiene problema, pero en un escenario complejo, el cuestionamiento eventual que pueda existir por parte del fiscal supraterritorial respecto a su jefe, con quien ya no tiene la misma confianza, puede generar también un cisma complejo al interior del Ministerio Público, y eso lo quiero advertir. Tiene la palabra el diputado Benavente y el diputado Lonto. Un punto sobre lo que había planteado. Sí, presidente, solamente esto... A ver, lo que pasa es que usted, presidente, señaló que bastaba con que prácticamente el fiscal repitiera su resolución fundada, pero es que la indicación expresa los motivos en virtud de los cuales se removió. Y me da la impresión, y esto puede ser una cosa semántica, pero que la resolución fundada basta con remitirse a las normas en virtud de las cuales se dicta esa resolución, a donde están las atribuciones en virtud de las cuales el fiscal puede haber dictado esa resolución. En cambio, los motivos tienen que ver también con una circunstancia quizás un poco más de hecho, obviamente armonizado con el derecho, para exponer los motivos, para pedirle la renuncia al fiscal. Entonces, la indicación va un poquito más allá, me parece, de la resolución fundada, creo, presidente. Entonces yo clarificaría eso porque... De acuerdo, pero el fundamento... Si es sobre el punto específico, por favor. Perdóneme la informalidad, colega. Sí. Jefe de bancada de la UDI. Sí, jefe de bancada, ya lo felicité. Sí, lo que dice el diputado Benavente, por su intermedio, presidente, es muy cierto. O sea, el estándar para resolución fundada, o sea, que una resolución se considere que está efectivamente fundada, es no una remisión a hechos fácticos. La razón por la cual, de fondo, ahora ya he perdido la confianza con esta persona. Puede ser perfectamente la remisión a las normas que facultan para su desvinculación. O sea, en virtud del artículo tanto que establece la facultad radicada en el fiscal nacional para cesar en el cargo a esta persona, se toma la decisión. Y el carácter de fundado no es necesario que vaya más allá. Entonces, también es importante que entendamos es que vamos a aprobar algo en esos términos. ¿Qué es lo que estamos aprobando? Estamos aprobando en el fondo que se nos remita eventualmente una resolución que no vaya más allá de esa mención. Lo que yo por lo menos considero sería demasiado superficial, si es que me remito a la intención o trato de interpretar la intención de los autores de la indicación. Diputado, ¿tiene el uso preferente de la palabra el señor ministro? Señor ministro. Ahí sí. Sí, muchas gracias, presidente, por su intermedio. Bueno, yo haría varias distinciones. Lo primero es que me parece que de la indicación queda bastante claro que la remoción ya se produjo y lo que vendría a ser o lo que introduce la indicación es básicamente que el fiscal nacional tiene que informar a ambas cámaras del Congreso Nacional la resolución por la cual se remueve al fiscal ex post. O sea, yo creo que eso está bastante claro en la indicación y es algo que me parece que se puede señalar. Lo segundo es que efectivamente el fiscal supraterritorial va a ser un fiscal que va a ser de exclusiva confianza del fiscal nacional y en razón de la introducción de la Fiscalía Supraterritorial, el fiscal nacional está aumentando considerablemente el poder que va a tener el fiscal nacional, ¿ya? Yo creo que eso es relevante. No, con la misma introducción de la Fiscalía Supraterritorial se va a ampliar de una manera muy significativa el poder del fiscal nacional, ¿ya? Y en ese sentido, el hecho de que él tenga que dar cuenta cuando exista alguna diferencia con el fiscal supraterritorial y sobre todo después de que lo haya removido, de que tenga que dar cuenta de las razones, a nosotros nos parece adecuado, ¿ya? Nos parece que en ningún caso altera las atribuciones constitucionales de ambas cámaras, principalmente porque se está pidiendo solo informar, no se altera la autonomía
constitucional del Ministerio Público porque en ningún caso se inmiscuye en las funciones del Ministerio Público, que es para lo cual uno se podría decir que se alteraría la autonomía del Ministerio Público. No hay una intromisión en las funciones del Ministerio Público y además nos parece relevante que no se crea una obligación legal. ¿Ya? ¿En qué sentido? En el sentido de que se lo puede citar, pero efectivamente el hecho de que la persona no venga no va a ser una causal que implique, o mejor dicho, no se lo puede obligar a venir. ¿Ya? Y ahí efectivamente habría una modificación de las atribuciones constitucionales si es que se transformara este deber de información en un acto de fiscalización, que no es lo que se realiza. Si se aumentaran las labores fiscalizadoras del Congreso Nacional, estaríamos alterando vía ley orgánica las normas constitucionales, pero no se está alterando las labores fiscalizadoras, se está citando a alguien para que informe, y así como cuando ustedes citan a alguien y no viene, no se le puede obligar. Bueno, cuando lo invitan a alguien y no viene, efectivamente no hay una obligación para esa persona que no sea de aquellas personas que tienen que rendir cuenta efectivamente por las funciones fiscalizadoras que tiene el Congreso. Nosotros como Ejecutivo no vemos que exista algún tipo de inconstitucionalidad. Más que todo, lo que hay que ver es si es pertinente o no que tenga esta obligación. Y nosotros como Ejecutivo creemos que esto asegura mayor transparencia en una decisión tan importante como es la remoción del fiscal supraterritorial. Muchas gracias. Yo tengo un elemento antes de votar. Porque, diputada Giles, yo solo para contradecirle un poco, ministro, si me permite, porque la formulación es imperativa, deberá. Ese es el problema. Pero deberá, pero deberá en sesiones de las comisiones. O sea, no es que solo deba informar, sino que tiene que venir para acá. Diputada Giles, disculpe. Gracias, presidente. Con todo cariño, presidente, porque yo sé lo que a usted le pasa, que usted efectivamente me conoce como la palma de mi mano y sabe que yo voy a pedir el cierre del debate. Sí. Pero pudiera estar equivocado en primer lugar, y en segundo lugar, la verdad es que yo le pediría que repartiera las palabras de una manera un poquito más equitativa. La colega pidió la palabra hace bastante rato y los hemos escuchado a usted y al diputado Soto sobradamente repetir más o menos lo mismo. Al diputado Sánchez también, pero el diputado Sánchez me agrada más escucharlo. Bueno, en gusto hago una diferencia, sí, hago una diferencia. Entonces yo le pediría eso, sí. Y le diría además que antes de pedirle el cierre del debate, quisiera decirle que me parece muy relevante lo que está manifestando el Ejecutivo en relación a esta indicación, que proviene además de la oposición. Una vez más nos encontramos, quiero decirlo expresamente, así como soy todo lo crítica que uno puede ser, con una autoridad de gobierno que es el mismo subsecretario que ha actuado de la misma manera en otros momentos, que escucha las propuestas y que se allana a admitirlas, aceptarlas, argumentarlas, incluso cuando éstas tienen un sentido político más profundo. Y yo creo que esta indicación tiene un sentido político profundo de algo que nos preocupa a todos, que es la transparencia. Ya lo explicó el Ejecutivo, no lo voy a explicar yo. Solo me quiero referir muy brevemente al tema de la diferencia entre facultades y prerrogativas. Este Parlamento debería aumentar sus prerrogativas parlamentarias porque somos el primer poder del Estado, representamos al soberano. Es aquí, en esta instancia, donde se representa al pueblo de Chile. Entonces, no se trata de aumentar una facultad, como aquí se ha dicho en esta indicación. Se trata, sí, de aumentar prerrogativas para cumplir un rol que en este caso no es de fiscalización, es simplemente de hacer que un acto administrativo sea más transparente, como es la remoción que ya está consagrada de un señor que tiene todas las facultades más increíbles. O sea, es un señor que lo designa a dedo un caballero, porque se le ocurrió. O sea, me parece que lo mínimo es que exprese a estas cámaras representativas del pueblo cuáles son las razones por las que lo removió cuando lo removió. Le pido el cierre del debate y votación. Muchas gracias, diputada. Yo creo que el debate está debidamente agotado y vamos a proceder a votar. Si le parece a la mesa,
como este es un inciso nuevo final que agrega la indicación de las diputadas Flores y el diputado Longton, aprobamos los 3 primeros incisos del artículo 37 terdecies, que no tiene indicaciones, por unanimidad, y procedemos entonces a votar únicamente la indicación, que es incorpora un nuevo inciso final, que ya leímos y discutimos a este artículo 37 recientemente aprobado, suscrita por la diputada Giles. En votación. Estamos tomando la cuenta de quienes participaron en esta. Disculpe. También la suscribe el diputado Sí, Lavaca. disculpe. La unanimidad estuvo dada por el diputado Sánchez, por el diputado Benavente, por la diputada Giles, por la diputada Morales, por el diputado Soto, por la diputada Orsini, por el diputado Vilavaca, por el diputado Longton y por el diputado Leiva. Los 3 primeros incisos. ¿Sí? El diputado Vilavaca está pareado. Está pareado, sí, no lo conté porque Sí, entonces se aprueba por 8 votos a favor. Y a continuación vamos a votar entonces la indicación propuesta y debatida, que incorpora un nuevo inciso final al artículo 37. ¿Y tú eres? Yo soy de la región. Y además, pero eres de Santiago. Es la comuna donde se toma más votación. ¿En serio? Sí. Es que está contando los votos. Listo. Ahora sí, en votación. Como lo dispuesto, señor presidente, en votación la indicación de la diputada doña Camila Flores, el diputado don Andrés Longton, don Gustavo Benavente. A favor de la indicación. Indicación Flores Longton. A favor. Don Marco no vota. Doña Pamela Giles. Señor secretario, le ruego tomar nota de que suscribimos la indicación, me parece que el diputado Vilavaca, si no me equivoco, y yo. A favor de nuestra indicación. A favor, diputada doña Pamela Giles. Don Andrés Longton. A favor. Doña Javiera Morales. Al final. Doña Maite Orsini. A favor. Don Luis Sánchez. A favor. A favor. Don Leonardo Soto. Abstención. Nos va quedando entonces doña Javiera Morales. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y señor presidente, abstención. Abstención. Serían 6. Se aprueba entonces la indicación. 2. Oye, yo le quiero pedir a la comisión que el siguiente artículo 13avo, que está en la página 28, que agrega a continuación del párrafo 4 bis, el siguiente párrafo 4 ter y el artículo que contiene nuevos, que está en la página 28, 29, 30, 31, no tiene indicaciones. Entonces, claro, el numeral 13. Claro, que es el artículo 37 cuardecies. 37 cuardecies. No tienen indicaciones. El numeral 13 completo. El numeral 13 y 14 no tienen indicaciones de las y los diputados. No, es una posibilidad, los puedo leer, pero como todos los conocen y uno entiende que se sabe y está aprendido y debidamente estudiado, quisiera proponer que lo aprobáramos por unanimidad. ¿No? Entonces vamos a proceder entonces en la página 28 del comparado, artículo 13, agregas a continuación del párrafo 4 bis el siguiente párrafo 4 ter y el artículo que contiene nuevos. Párrafo 4 ter del sistema de análisis criminal para crimen organizado y delitos de alta complejidad. Artículo 37 cuaterdecies, créase el sistema de análisis criminal para crimen organizado y delitos de alta complejidad en adelante el sistema.
para el fortalecimiento de la persecución penal mediante la incorporación de estrategias de análisis e investigación sobre mercados delictuales u otras estructuras de criminalidad reconocibles. El sistema estará compuesto por unidades de análisis criminal y unidades de focos investigativos y ejercerá sus funciones respecto de los delitos que determine el fiscal nacional mediante resolución y tendrá las siguientes funciones. Letra A, la generación de información a partir del, ahí hay un problema, debería ser una D, a partir del análisis de datos agregados de causas vigentes o terminadas y otras fuentes de información. B, la elaboración de reportes de la información analizada. Y C, la formulación de orientaciones y procedimientos estándares de gestión eficiente de la información que permitan el logro de los resultados establecidos. Los informes y reportes elaborados por el sistema en ejercicio de las funciones señaladas en el inciso anterior podrán ser declarados reservados para los efectos de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 20.285. El sistema dependerá de cada Fiscalía Regional, debiendo coordinarse operativamente con las Fiscalías locales de la respectiva región, y estará compuesto por fiscales adjuntos y profesionales que se desempeñen como analistas, debiendo los primeros ejercer la acción penal, adoptar medidas de protección a víctimas y testigos y dirigir la investigación en aquellos delitos de competencia del sistema, de acuerdo con las instrucciones generales del fiscal nacional. La designación, destinación y los posteriores cambios de los fiscales adjuntos que formen parte del sistema referido en el inciso precedente serán de competencia de los fiscales regionales, previa aprobación del fiscal nacional. Un reglamento dictado por el fiscal nacional establecerá la forma de funcionamiento del sistema y la coordinación que deberá existir entre los sistemas regionales y la Fiscalía Supraterritorial. A este respecto, se ofrece la palabra. Diputado Sánchez. Diputado Muchas Soto. gracias. Solo consultarle al Ejecutivo si nos pudiera aclarar cómo interactúa esto con las facultades que tiene hoy día la Policía de Investigaciones y si no se genera acá o cómo se evitaría generar duplicidad de funciones o repetición de funciones entre lo que hace hoy día la PDI y lo que estaría haciendo este sistema de análisis criminal para el crimen organizado y delitos de alta complejidad. Gracias. Ok, muchas gracias, diputado Sánchez. Diputado Soto. Sí, presidente, yo entiendo que aquí se está estableciendo un sistema de análisis y estrategias de investigación delictuales respecto a los delitos que aquí se indican, pero quisiera que me dieran más detalle para saber, este es un sistema computacional, si es un sistema computacional o manual, no sé cómo va a ser, de dónde va a recibir información, qué unidades van a tener la obligación de entregar información, qué tipo de información, no sé si se refiere al Banco Unificado de Datos, me gustaría saber la operatoria, quisiera saber si es que no sé, el líder del Tren de Aragua entra por un paso habilitado, le va a saltar el RUT de acá de que está ingresando al país alguien así. Quiero ver la utilidad de este sistema, porque no me dicen que no va a ser no va a ser informático. Quiero ver cómo va a funcionar. Muchas gracias, diputado Soto. ¿Más preguntas? Se ofrece la palabra al Ministerio Público, en primer lugar, doña Ana María, y luego al señor ministro. Bueno, por su intermedio, señor presidente, recordarles que actualmente el párrafo cuarto bis establece en el 37 bis el sistema de análisis criminal y foco investigativo. Esa es una facultad con la que cuenta actualmente el Ministerio Público. Lo que hace esta indicación es adecuar ese sistema que nosotros conocemos como SACFI a la Fiscalía Supraterritorial, de manera que la Fiscalía Supraterritorial tenga también un foco regional o una relación directa con los fiscales adjuntos territoriales de la región para efectos de dirigir las investigaciones. Eso, como señalé, hoy día existen la Fiscalía SACFI, la Fiscalía de Análisis Criminal, y está compuesta por fiscales, por analistas, por abogados asistentes, tiene una estructura, digamos, de fiscalía local, ¿ya? Otra cosa es que utiliza herramientas de análisis criminal, fundamentalmente de agregar causas para efectos de investigar patrones, y por eso ustedes van a ver más adelante que está dentro de las funciones el generar información de naturaleza agregada del fenómeno. Porque lo que hace actualmente las unidades de análisis criminal es ver la vinculación entre causas, agregar causas,
¿ya? Y no tramitar las causas uno a uno, y para eso se declaran focos de persecución regional. ¿Ah? Tenemos, por ejemplo, focos de persecución penal en robo de madera, tenemos focos de persecución penal en recintos penitenciarios, hay una serie de focos que pueden ir declarando los fiscales regionales de acuerdo a las características territoriales del fenómeno criminal. Ahora, respecto de la pregunta de si existe duplicidad con lo que realiza la policía no tiene fiscales, no tiene analistas, o más bien del perfil del Ministerio Público, no tiene abogado asistente. Esto es una forma de concretar también esta estructura vinculada a la alta complejidad y al crimen organizado a nivel regional. Y eso es algo que no tiene la policía es órgano auxiliar de nosotros. ¿Ah? Y por lo tanto nosotros también desarrollamos nuestras actividades de análisis criminal. Tiene herramientas tecnológicas, por cierto, el sistema de análisis criminal hoy en día tiene herramientas tecnológicas de persecución. ¿Ah? Tenemos, por ejemplo, a Fiscal Heredia, que es nuestro prototipo que hemos desarrollado de inteligencia artificial para poder dar con bandas criminales. ¿Ah? Pero lo que hace más bien es una concreción territorial y una relación entre el fiscal supraterritorial con los sistemas regionales de manera de tenerlos a grupos. Que ya existe, lo que hace esta norma es básicamente incorporarle los delitos de alta complejidad. Porque hoy en día los sistemas de análisis criminal ven crimen organizado. Eso ocurre en la práctica. Entonces aquí, además, dentro del sistema, estamos entregándole la competencia de los delitos de alta complejidad. Y finalmente, señor presidente, por su intermedio, mencionar que hay un proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público que está tramitándose en primer trámite ante el Senado, y es ahí donde están alojados los recursos precisamente para poder potenciar estas unidades, y así lo hemos conversado con el Ejecutivo. Muchas gracias al Ministerio Público. Señor Ministro. Sí, presidente. Bueno, además de estar de acuerdo con lo que, por cierto, dijo el Ministerio Público, decir que cuando se presentó este proyecto, una de las cosas que relevó tanto el Fiscal Nacional como en su momento el Ministerio de Justicia fue que este es uno de los cambios importantes que tiene el proyecto. O sea, diríamos, este es uno de los ejes que tiene el actual proyecto, principalmente, entre otras cosas, no solo porque permite que este sistema que ya existe se utilice para nutrir de información a la Fiscalía Supraterritorial, sino porque hace también, en conjunto con el proyecto de fortalecimiento, aquí hay para decirlo, se fortalece de una manera muy importante esta unidad o este sistema de análisis criminal, que va a nutrir a la Fiscalía Supraterritorial para el crimen organizado y delitos de alta complejidad. Entonces, esta adecuación que hay en la ley orgánica va a permitir precisamente que el sistema que ya existe, más las normas que están acá, que lo especifican para delitos de crimen organizado y de alta complejidad, puedan ser utilizadas por la Fiscalía Supraterritorial. Sin estas normas, de una u otra manera, eso no podría ser posible, porque no tendría la Fiscalía Supraterritorial, salvo aquello que pudiera incorporar como información desagregada, no tendría cómo nutrirse de la información que se está generando en cada una de las fiscalías regionales a raíz del sistema de análisis criminal que existe actualmente. Entonces, este uno podría decir uno de los ejes principales del proyecto, y en ese sentido es fundamental. Muchas gracias, ministro. Yo opino en el mismo sentido. Necesario recordar que los sistemas de análisis criminal y focos investigativos, conocidos como SACFI, fueron creados por la Ley 20.861 del año 2015 para fortalecer el Ministerio Público, y están regulados en la actual Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, que estamos modificando en el artículo 37 bis y siguientes. Y lo que hace es justamente adecuar estas unidades de foco, SACFI, regionales, llevarlos a nivel de la supraterritorial para coordinar específicamente lo que es relación con crimen organizado y narcotráfico. Entonces, no es nada nuevo, sino que es adecuar y complementar las funciones de la supraterritorial en lo que ya tienen las fiscalías regionales. ¿Les parece? ¿Les parece si lo votamos en votación? Sí. Don Gustavo Benavente. A favor. Doña Pamela Giles. A favor. Don Andrés Longton. A favor. Doña Javiera Morales. A favor. Doña Maite Orsini. A favor. Don Luis Sánchez. A favor. A favor. Don Leonardo Soto. A favor.
Y, señor presidente, favor, señor presidente, 36800. Se aprueba por unanimidad. A continuación, 14, modifícase el artículo 41 en el siguiente sentido. Recordemos que el artículo 41 de la 19.640 establece la forma de designación de los fiscales regionales. Y la adecuación que hace este artículo 41 es que en la letra A, adjuntos, los fiscales adjuntos del 41, establece que agrégase en su inciso primero, entre la palabra respectivo y la coma que le sigue, la frase o del fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial según corresponde. O sea, establece el mismo sistema de designación de los fiscales adjuntos, como bien me corrige el Ministerio Público, a la Fiscalía Supraterritorial para que también tengan concurso público y que estos concursos se van a regir por las reglas generales y bases efectuadas actualmente, y que incluyen, eso es importante llegar al 41, no es un simple dedazo, es un concurso que incluye exámenes escritos, orales y evaluación de los antecedentes académicos y laborales de los postulantes. Eso dice la letra A. A ese respecto creo que no tenemos inconveniente. En la letra B dice, reemplázase en el inciso segundo por el siguiente. Las bases que se dicten para el concurso público referido en el inciso anterior serán incorporadas en el llamado al mismo, el que será convocado por el fiscal regional respectivo o el fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial según corresponda. Dicho llamado se efectuará mediante avisos que deberán publicarse en el diario oficial al menos 2 veces en un diario de circulación nacional y en el caso de las fiscalías regionales, además 2 veces en uno de circulación regional, en días distintos. En ambos casos, el llamado también será publicado en el sitio web institucional del Ministerio Público. Una norma complementaria. Si la comisión estamos de acuerdo, la aprobamos por unanimidad. Diputada Giles. Gracias, presidente. Quisiera hacerle notar que en la literalidad de la norma hay un problema con el idioma. Se establece ahí que la publicación tendría que ser en un diario regional y no se dice que es de la región correspondiente. Esto es, si la adjudicación, el concurso se está haciendo para un fiscal adjunto en Arica, yo podría hacer la publicación regional en Magallanes, eventualmente. Me parece que ahí sería necesario una adecuación de forma que es absolutamente pertinente. Claro, si le parece a la comisión, haciendo eco de lo que plantea bien la diputada Giles, y en el caso de las fiscalías regionales, además 2 veces en un diario de la región correspondiente. ¿Les parece? Si lo modificamos de esa manera, de la región correspondiente, y lo aprobamos por unanimidad. ¿Les parece? ¿Se aprueba por unanimidad? Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias, diputada Giles, por su acucioso análisis exegético de la norma. Muy bien. Oye, por eso bueno en la web y todo eso. Después seguimos en la página 31, 15, agrégase el siguiente artículo 44 bis nuevo. Artículo 44 bis. A los fiscales adjuntos de la Fiscalía Supraterritorial les serán aplicables todas las funciones, atribuciones, prerrogativas y responsabilidades señaladas en este título y las demás contenidas en esta ley orgánica o que otras leyes le confieren en lo que sea pertinente y adecuadas a la especial estructura de dicha unidad. Vale decir, esta es una norma adecuatoria para que estos fiscales supraterritoriales tengan las mismas facultades y prerrogativas que los otros fiscales adjuntos. ¿Les parece a la mesa si lo aprobamos por unanimidad? Se aprueba por unanimidad. Luego viene 16, modifícase en el inciso primero del artículo 46 en el siguiente sentido. Letra A, incorpórase en su literal A entre la palabra nacional y la coma que le sigue la frase o del fiscal de la fiscalía o del fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial. B, reemplázase el literal C por el siguiente: de un fiscal adjunto al fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial o fiscal regional que designe el fiscal nacional. Tenemos que contextualizar esta norma que señala el artículo 46. Es adecuatoria hasta el artículo 46 de la 19.640, que establece que, presentada una denuncia en contra de un fiscal del Ministerio Público por su presunta responsabilidad en un hecho
punible o tan pronto aparezcan antecedentes que lo señalen como partícipe en un delito, corresponderá dirigir las actuaciones del procedimiento destinado a perseguir la responsabilidad penal, letra A, del fiscal nacional, y aquí se agrega la forma, o del fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial, que se designe mediante sorteo en sesión del Consejo General, la que será especialmente convocada y presidida por el fiscal regional. Y en la letra B, lo que hace es reemplazar el literal C, que originalmente, o la ley vigente señala, de un fiscal adjunto al fiscal regional que designe el fiscal nacional, por este nuevo literal C, de un fiscal adjunto al fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial o fiscal regional que designe el fiscal nacional. Vale decir, aplica el mismo procedimiento para poder investigar hoy día cuando hay alguna denuncia de algún hecho que reviste caracteres de delitos de un fiscal, obviamente incorporando al fiscal supraterritorial. Yo creo que es una norma adecuatoria, no hay indicaciones, y si la comisión está de acuerdo, lo aprobamos por unanimidad. ¿Marco? Marco no está. No está, se aprueba por unanimidad. Marco, baje. No, pero no tiene problema. Luego viene en la página 33, el 17, reemplazas el numeral cuarto del inciso segundo del artículo 50 por el siguiente. El artículo 50, para contextualizar, son las medidas disciplinarias que se aplican a los fiscales adjuntos. Entonces, lo que hace el proyecto de ley reemplaza el numeral cuarto del inciso segundo del artículo 50 por el siguiente. 4. Incumplimiento grave de sus obligaciones, deberes o prohibiciones. Se entenderán comprendidas dentro de estas circunstancias los siguientes hechos. Letra A, la no observancia reiterada de las instrucciones generales que hubiera dictado el fiscal nacional, el fiscal regional respectivo o el fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial, según corresponda para la debida tramitación de causas. Letra B, el no seguimiento reiterado de las instrucciones particulares que le hubiera impartido el respectivo fiscal regional o el fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial según corresponde. Vale decir, regula e incorpora a las medidas disciplinarias y, en definitiva, cuándo van a ser causales de remoción de un fiscal adjunto en función de lo que ya aprobamos, de las instrucciones generales y, sobre todo, las instrucciones particulares que deben tener los supraterritoriales, que ya lo aprobamos y que es una obligación. Su incumplimiento también es causal de remoción. Eso es lo que señala este incumplimiento grave de las obligaciones y las explica y las detalla. A este respecto, hay una indicación de la diputada Flores y del diputado Longton para introducir, ¿lo sorprendo, diputado? ¿No? Un literal C nuevo en numeral 4 que se agrega al inciso segundo del artículo 50 por el numeral 17 del artículo primero. Usted propone una nueva letra C. Entonces, ¿les parece que aprobemos estas modificaciones y luego discutamos la letra C? Como no tiene indicaciones, el resto la aprobamos por unanimidad. Se aprueba por unanimidad y le ofrezco la palabra al diputado Longton, quien incorpora un literal C nuevo a lo que ya aprobamos recientemente en el numeral 17. Y eso dice lo siguiente, la indicación. La infracción grave y reiterada del deber de objetividad o el haber omitido diligencias necesarias para brindar protección a las víctimas de delitos, si en este último supuesto y como consecuencia de dicha omisión se produjeran lesiones graves o la muerte de la víctima. Diputado Longton. Muchas gracias, presidente. Estas dos causales las incorporamos principalmente por hechos de público conocimiento que no voy a detallar, pero creemos que el principio de objetividad es fundamental a la hora de enfrentar las distintas causas judiciales que están liderando distintos fiscales en todo el país. Y en ese sentido, claramente cuando se vulnera este principio, que es clave principalmente para mantener la imparcialidad en las acusaciones, creemos que es relevante que el fiscal nacional pueda precisamente hacerse cargo de dicha situación y determinar las infracciones disciplinarias correspondientes, presidente, porque si no nos podemos encontrar frente al escenario que estamos con fiscales que en vez de liderar objetivamente un proceso, sino que terminan finalmente anteponiendo circunstancias muy distintas y muchas veces no ligadas con la causa o bien con sus aspiraciones personales, en vez de precaver la objetividad de la investigación, y creo que eso debe ser precisamente detenido a tiempo por parte del fiscal nacional
porque si no, no tiene ninguna otra herramienta, presidente, si no es esta, precisamente para hacer valer las infracciones disciplinarias correspondientes, a pesar de que podamos tener una visión al respecto y el fiscal nacional pueda principalmente detectar esta situación, no tiene ninguna herramienta y esta sería la única herramienta que tendría precisamente para precaver que la objetividad en el proceso se mantenga por parte de los fiscales y no parezca una persecución principalmente frente a acusados cuando no se tienen los antecedentes suficientes para poder perseguir a determinadas personas. Y en ese sentido, presidente, obviamente que la mirada del fiscal nacional es tremendamente relevante en esa línea. Y por otro lado, creemos que la protección de las víctimas es fundamental, presidente, lo hemos visto principalmente a propósito de hechos de connotación pública en las últimas semanas, donde la protección de las víctimas y testigos es cada vez más relevante en nuestro país, considerando cómo ha ingresado el crimen organizado y transnacional y la dificultad cada vez mayor para poder proteger de buena manera a testigos y víctimas. Y en ese sentido creemos que la diligencia y proactividad para poder hacer valer los derechos de las víctimas y testigos de manera acuciosa y con la debida profesionalidad es tremendamente relevante, presidente, para que las víctimas y testigos puedan colaborar de buena manera en los procedimientos judiciales, y es una materia cada vez más relevante el visibilizar a las víctimas, presidente, y que sea el foco por parte de la Fiscalía, y creemos que la desprotección de las víctimas claramente tiene que ser, o cualquier atisbo de desprotección de las víctimas tiene que ser precisamente una causal disciplinaria. Yo le quiero traer a colación un ejemplo. Cuando vimos lo de los vilos, a propósito del fiscal que no apeló en una audiencia, usted podrá decirme que es negligencia, puede ser negligencia aquello quizás, pero también es desprotección de las víctimas. También podría ser una causal de desprotección a las víctimas porque precisamente se deja desprotegido a quienes que pueden haber colaborado en esta causa y que eventualmente lo dejaron a estas personas entregadas a estos presuntos delincuentes que estaban siendo procesados y que estuvieran privados de libertad era precisamente igual de relevante para el éxito de la investigación que para la protección de las víctimas que por esa sola situación pueden haber quedado desprotegidos. Por lo tanto, presidente, me parece que esas dos causales son dos causales que no están contempladas hoy día en la ley y que son tremendamente relevantes para efectos de hacer valer la responsabilidad disciplinaria de los fiscales. Muchas gracias. Señor Ministro, luego el diputado Vilavaca. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Como Ejecutivo tenemos, entendiendo el fondo de la indicación del diputado Longton, creemos o no estamos de acuerdo con la indicación por las siguientes razones. Primero, la infracción grave de las obligaciones, deberes o prohibiciones como causal para remover a un fiscal adjunto ya se encuentra incorporada y la incorporación que se acaba de aprobar y que es la que hacía el proyecto de ley establece hechos objetivos para determinar o establece ejemplos que nos permiten concretizar que es un incumplimiento grave de las obligaciones, deberes o prohibiciones que tiene un fiscal adjunto. Entonces dice, se entenderán comprendido dentro de estas circunstancias, por ejemplo, no observar las instrucciones generales o no observar en el caso del fiscal supraterritorial las instrucciones particulares que éste disponga. El problema que tenemos con la indicación, es lo siguiente, que el artículo 3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece el principio de objetividad, ¿ya? Entonces, establece como un deber de actuación para todos los fiscales. Entonces, si alguien no actúa objetivamente o no cumpliendo con el principio de objetividad, estaría incurriendo en la causal genérica del número 4 para poder ser removido. Y bastaría con que no actuara objetivamente una vez. La indicación dice la infracción grave y reiterada del deber de objetividad, grave y reiterada. Es decir, requeriría, está siendo más acotado el deber de los fiscales. O sea, permite que eventualmente un fiscal actúe una vez de manera no objetiva, pero no permitiría que actuara más de una vez. Entonces, por la reiteración. Entonces, en ese sentido,
nos parece que es contradictoria con la práctica que tiene la Fiscalía, pero además estaría, a nuestro juicio, generando una infracción a la idea de objetividad que basta con que una vez no se cumpla para que el fiscal adjunto esté incumpliendo gravemente sus obligaciones, ¿ya? Lo segundo, y además nos parece innecesaria. En ese sentido, nos parece innecesaria porque ya está contemplada dentro de el incumplimiento grave de las obligaciones. Luego, tiene otra causal, que sería el haber omitido diligencias necesarias para brindar protección a las víctimas. Dentro de las instrucciones, bueno, primero, en la Constitución se establece el deber de protección de las víctimas de los fiscales. Segundo, dentro de las instrucciones generales que ha dispuesto el fiscal nacional está el deber de protección a las víctimas. Por lo tanto, esta causal también se encuentra ya contenida en el número 4 y por cómo está redactada, eventualmente también requeriría reiteración. Entonces nos parece que tiene un problema en ese sentido. Y finalmente, nos parece tremendamente compleja que haya una causal, por así decirlo, objetiva de remoción, que no necesariamente tiene que ver con nada de la investigación, porque que se produzcan lesiones graves o la muerte de la víctima puede ser un hecho lamentable, pero completamente ajeno a las obligaciones que tenga el fiscal adjunto. Entonces, en ese sentido, esa parte nos parece que estaría completamente fuera de las posibilidades de remoción, porque primero no es necesariamente un hecho causal de los incumplimientos anteriores, ¿ya? Es muy complejo determinar ese tipo de causalidad, y segundo, nos parece que puede en ese sentido ampliar de una manera muy grande el deber de un fiscal adjunto. Entonces, en ese sentido nosotros creemos que la indicación, entendiendo y compartiendo el fondo, que si un fiscal actúa sin objetividad o no cumpliendo el principio de objetividad, si un fiscal no cumple con su deber de protección a las víctimas, ya debería ser removido por eso, y están actualmente las posibilidades legales para hacer aquello. Sin embargo, la indicación nos parece que tiene esos defectos técnicos y además incorpora una causal que nos parece imposible o mejor dicho, que no tiene nexo causal con las obligaciones que se habrían incumplido por parte del fiscal adjunto. Dice que si hace una modificación la retira. Sí, yo concuerdo en parte con el subsecretario. Sí tengo yo creo que sobre todo la parte final respecto a que como consecuencia de ello tenga lesiones graves o resultado de la muerte, que eso obviamente puede escapar de las obligaciones de la Fiscalía. Pero cuando usted dice que está comprendido, sobre todo el principio de objetividad y obviamente el rol respecto a la protección de las víctimas establecido constitucionalmente, está establecido en el cumplimiento grave de sus obligaciones, deberes o prohibiciones. Yo entendería que hasta ahí está, pero el punto seguido dice, se entenderán comprendidos dentro de estas circunstancias los siguientes hechos. Entonces ahí lo acota. Entonces, si hubiera dicho, se entenderá comprendidos dentro de estas circunstancias los siguientes hechos tales como, es distinto, porque ahí uno lo deja abierto, pero al decir los siguientes hechos los circunscribe a las dos primeras letras, a las dos únicas letras, que es la A y la B. Entonces, yo entendería que está dentro de los deberes el principio de objetividad para hacer valer la infracción disciplinaria si no fuera una redacción tan taxativa como está establecido en el nuevo número 4, subsecretario. Entonces, si es que la redacción fuera más abierta, obviamente que yo estaría llano a retirar la indicación porque se comprendería el principio de objetividad establecido en los deberes en los artículos previamente establecidos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo solucionamos ese tema? Tales como. O sea, hay un tema, lo que pasa es que ya votamos esa norma. O sea, no hemos modificado, se puede abrir. Usted incorpora una nueva letra C. No necesario, en el encabezado. Por eso, pero tendríamos que tener la unanimidad para reabrir la discusión. No, ya lo votamos. Porque la indicación agrega una letra C. Ya vimos para atrás. ¿Hay la unanimidad para reabrir el debate? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, en el número 4, que estamos viendo el artículo 50, ¿cierto? ¿Habría una corrección, señor ministro, si usted nos ayuda? Sí.
Entonces, en el 4, incumplimiento grave de las obligaciones, deberes o provisiones, puntos, se entenderán comprendidos dentro de esta circunstancia, en coma, entre otros, coma, los siguientes hechos. ¿Les parece? Si le parece a la comisión, lo aprobamos con la unanimidad. ¿Les parece que lo aprobamos por unanimidad? Y por consiguiente, se da por rechazada la del diputado Longton y Flores. ¿Les parece? Se aprueba por unanimidad esa corrección para que sea no taxativo, sino que... Y ahora sí tenemos que levantar la sesión. ¿No podemos seguir después? Se acordó de levantar las 16:30. Ya. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.